Pensamos en involucrar a la sociedad para que se apropien de los espacios, siempre pensamos como en las zonas colindantes, ¿no? Pero creo que tenemos que ir entendiendo que proteger ciertas áreas no solo es en beneficio de los que están colindando, sino de toda la ciudad, y abrir como nuevas, digamos, líneas de visualización de la importancia del área. Por ejemplo, hoy y mañana que está todo el seminario de ciudades y cambio climático, o sea, enfatizar la importancia de la conservación de estas áreas para las ciudades en general, para los habitantes, y que es un beneficio que escapa incluso a la delegación, ¿no? Entonces, pues sí, yo también creo que esperamos con buen augurio el cambio político y pues volver a tocar puertas, a insistir, a hacer talleres. Creo que la parte de educación ambiental hay que fortalecerla para que la gente realmente entienda que quien está luchando por las áreas verdes, por el medio ambiente, no está luchando solo por lo que a ellos les interesa, sino por el bienestar colectivo, ¿no? Muchas felicidades. ¿Quieres que lo pase tú o tú lo pasas? ¿Qué? ¿Qué la pasa? presentación. Ah, ¿Puedes sentar aquí? ¿no hay cosita? Sí, hay aquí. Ah, Y aquí. yo lo paso. Ahí. Perfecto. Bien, entonces, pues la doctora Marisol Langlés es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante en España, y sus líneas de investigación comprenden los derechos de acceso a la información, participación y justicia social, la política ambiental, el cambio climático, derecho energético y los conflictos socioambientales. Ha sido consultora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, así como del Instituto Mexicano del Petróleo. Y actualmente es investigadora asociada C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, entonces la dejo con la doctora. ¿Este es para pasar? ¿O solo es para señalizar? Solo es para señalizar. Ah, pues entonces si quieres me quedo acá. Sí. Sí. Aquí tienes este. ¿Este también? El que sea. Bueno, da igual. Ves que te están grabando, te lo puedes poner aquí. Ah, ok. Yo pensé que era para pararme. No, es Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues reitero mi agradecimiento para estar otra vez con ustedes acá. Creo que el bueno es este. Ahí estás. Vale. Les decía, reitero mi agradecimiento para estar nuevamente con ustedes acá en un día también importante. Siempre es grato ver sus avances, sus logros y también darse cuenta cómo las ciencias van trascendiendo fronteras y cada vez estamos hablando de la moda hoy, ¿no? De temas complejos que nos hacen dialogar a las diferentes ciencias que pues por un momento quisimos compartimentar y que otra vez hoy como los viejos socráticos y teólogos, pues tenemos que saber un poquito de todo y aunque no seamos todólogos, pues sí dialogar entre nosotros para tratar de resolver estos problemas que nos aquejan el día de hoy. Efectivamente, esta mañana vamos a hablar del régimen jurídico asociado a los plaguicidas y cómo esto se relaciona con la seguridad alimentaria. Entiendo que ustedes ya tuvieron todas unas charlas sobre las que hablaron sobre seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, pues si bien hay una diferencia interesante entre ambos conceptos y son muy complejos y largos, pues hoy solamente nos vamos a enfatizar en el tema de la seguridad alimentaria. Cuando nosotros hablamos de plaguicidas, ¿ustedes qué piensan? ¿Que es algo bueno o que es algo malo? Piensa la mano quien piensa que es algo bueno, es algo que necesitamos. ¿Todos pensamos que es malo? Entonces manos arriba quien piensa que es algo malo. Pues en teoría deberíamos ser todos, ¿no? Porque, bueno, estrictamente hablando, pues los plaguicidas tienen esta, digamos, función de ayudarnos a producir mayor cantidad de alimentos en menor tiempo, ¿no? De controlar las plagas, los vectores, pero en muchas ocasiones la síntesis de estos plaguicidas, la síntesis química, pues compromete de manera importante el medio ambiente y luego no solo el medio ambiente, sino también pues la salud tanto de las personas que consumimos esos productos como de las personas que trabajan directamente con los plaguicidas. Por eso es que es importante pues que empecemos a replantearnos si realmente el uso intensivo de los plaguicidas es la única y la mejor manera de tratar de dar respuesta a las necesidades de la seguridad alimentaria que hoy aquejan al planeta.
Solamente para que tengan un poco de idea, cuando nosotros hablamos de salud y riesgo ambiental en un contexto planetario, tenemos que alrededor del 35% de la carga de enfermedad está asociada con exposiciones ambientales y un 15% a ocupacionales. La ocurrencia de más de 6,000 casos de intoxicación por plaguicidas se dan anualmente en el mundo. Y estos son, siempre hay que tener claro, los casos reportados. Tenemos muchos casos no registrados, muchos casos no reportados. En muchas de nuestras comunidades, pues simplemente la gente te dice, pues se murió. ¿De qué? Pues no sé, se murió. Pues se murió de una intoxicación aguda o se murió de una intoxicación crónica. En muchas de nuestras comunidades ni siquiera hay un seguimiento médico de las afectaciones que están sufriendo pues, nuestros trabajadores del campo al llevar a cabo estas actividades para proveernos de alimentos. Cuando nosotros hablamos del marco jurídico asociado a los plaguicidas, es una maraña horrible, compleja, que está involucrado tanto una ruta de derecho que se llama o que se encuadra en el conocido hard law o derecho duro, que es vinculante, que obliga a los estados que suscriben esos acuerdos a cumplir con esos acuerdos, de lo contrario hay sanciones de carácter económico, y también está el denominado soft law o derecho suave o blando, que más bien entra en el marco de las buenas intenciones, las directrices, los principios. En el marco teórico se ha discutido mucho ¿para qué sirven los instrumentos de soft law, si son blandos, si son suaves, si no generan obligaciones para los estados, si no son vinculantes. Pero nada más para que tengan una idea de cómo un instrumento de carácter suave puede llegar a permear a las políticas públicas y a la propia legislación de un estado, pues está el derecho al medio ambiente sano. Este derecho no está en ningún instrumento de carácter vinculante, duro, está en instrumentos de carácter suave, en la Declaración de Estocolmo, en la Declaración de Río, que están llenas de principios orientadores, pero prácticamente hoy el derecho al medio ambiente sano está en todas las constituciones de los países del mundo, está como guía o directriz en muchas legislaciones estatales. En el caso nuestro, que somos una federación, pues tanto en la federación como en los estados y los municipios tenemos lineamientos y tenemos ordenamientos que regulan el medio ambiente. Como decía Ana, ¿no? La SEDEMA, la PAOT, todas esas cosas pues tienen que ver con el medio ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente hoy la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental, el ordenamiento territorial, o sea, son instituciones que responden a cómo el Estado mexicano recepcionó este derecho que deriva de un instrumento suave. Entonces, ¿por qué no está en un instrumento duro de entrada? Porque cuando se acuerdan estos instrumentos, en realidad, igual hay una reunión que cuando se firman los tratados o las convenciones, también van los estados con una decisión o una línea de país para tomar decisiones, perdón, pero aquí lo que se advierte es que se le deja a cada país la posibilidad de ir incorporando según su propia realidad política y económica estos principios, sin que se genere una sanción. No obstante, se da una figura que se denomina presión moral entre pares, donde pues los estados empiezan a dialogar. Oye, Bolivia ya reconoce el derecho de la Pachamama, ¿no? Oye, que Costa Rica ya va para allá. Oye, Nueva Zelanda ya le reconoce los derechos al río. Y cosas que al principio nos parecen como que el derecho del río, ¿no? Como que el derecho de la tierra, pues empiezan a cobrar fuerza. Entonces los estados, digamos que no se quieren quedar atrás de lo que está haciendo el vecino, de lo que están haciendo sus socios comerciales, y entonces pues empiezan a adoptar este tipo de disposiciones. Bueno, aquí hay un entramado muy grande de instrumentos, les digo, de las dos categorías, tanto de soft law como de hard law. Y por ejemplo, aquí incluso hay directrices que tienen que ver o que se toman desde el marco de la OCDE, que es esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Como ustedes saben, ser miembro de la OCDE implica como primer requisito ser un país desarrollado. Y yo les pregunto, ¿nosotros somos parte de la OCDE? ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo nos colamos? Somos mágicos, ¿no? O sea, México, yo digo que vivimos en México mágico, donde todo es posible. Todo aquí se puede realizar y se puede materializar. Y esa es una de las magias, ¿no? No cumplimos con el primer requisito y estamos en la OCDE.
¿Y de qué nos sirve estar en la OCDE si el único primer lugar que ocupamos es el de la corrupción? Todo lo demás estamos en el último lugar, ¿no? Entonces también es como estamos forzando la máquina para querer estar en arenas y en escenarios en los que no estamos listos para participar, que nos generan mucha carga económica para el Estado. Por ejemplo, hoy muchos de nuestros lugares en nuestras universidades públicas, nosotros los tenemos que resguardar para dar acogida a estudiantes que no son miembros de la OCDE, de los países de la OCDE. Eso significa que hay una reducción de becas para nosotros, porque ahora somos países desarrollados, ¿no? Entonces entramos en este contexto y en muchos lugares pues las becas se han reducido para nuestros jóvenes y eso es algo que no se dijo y eso es algo que tangiblemente padecemos, pero no identificamos esta liga. Entonces, ¿a qué viene? Pues que firmar estos acuerdos internacionales tiene consecuencias jurídicas y económicas muy importantes. Pero entre todo este entramado normativo, digamos que lo que está como en el corazón es lograr la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias tóxicas, entre ellas los plaguicidas. Tenemos fundamentalmente dos acuerdos o dos convenios que son muy importantes. Uno es el convenio de Rotterdam, que regula el consentimiento fundamentado previo. ¿Por qué es tan importante en materia de plaguicidas? Porque los estados estaban exportando a otros países productos químicos tóxicos que no usaban en el territorio donde se fabrican. Entonces la primera cuestión fue, o sea, ¿cómo? ¿Me estás vendiendo algo que tú no eres capaz de usar? Me tienes que decir cuáles son los componentes de eso que me estás vendiendo, cuáles son los riesgos y yo cómo puedo responder en caso de una intoxicación, en caso de un accidente, en caso de un derrame. Imaginen una pipa, ¿no?, que va transportando esa sustancia por una de nuestras carreteras, se vuelca, se incendia. ¿Cómo procedemos? Importábamos muchísimas sustancias tóxicas sin saber los riesgos asociados. Lo que hace este convenio es que le exige al país exportador, primero, que demuestre que lo usa en su territorio, ¿no? Entonces, como que pues dale un traguito, ¿no?, antes de que yo me la beba, a ver si entonces ya yo le sigo. Y el otro convenio es el convenio de Estocolmo, que regula los contaminantes orgánicos persistentes, que ustedes saben mucho mejor que yo las implicaciones de este tipo de químicos, tanto para los ecosistemas como para la salud. Lo que busca este convenio es reducir la emisión accidental y el vertido al ambiente, fundamentalmente de dioxinas y furanos. Entre estos compromisos internacionales, en el marco internacional del enfoque estratégico para el manejo adecuado de sustancias químicas, se ha trabajado para lograr una minimización de estos efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente, en realizar un inventario, porque no podemos tomar decisiones de política pública si no sabemos qué tenemos, si no sabemos cuánto estamos generando. Hay un documental que quizá igualmente con sus profesores o por su cuenta ya lo vieron, y si no les recomiendo que lo vean, que se denomina Los Herederos. Y un poco pues lo que vemos en este documental es qué hacen nuestras comunidades, cómo se abastecen de agua, dónde acarrean el agua, cómo prenden el fogón, y prácticamente todo lo hacen en los envases vacíos de plaguicidas, lo cual es pues muy dañino para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para todas las personas en realidad, y es a lo que los estamos exponiendo. Hace ratito decían que lo último que muere es la esperanza. Yo también tengo un día la esperanza de ver un México diferente, porque es realmente doloroso que sigamos apostándole al subsidio y al subsidio y al subsidio y a las dádivas y dejemos de potenciar el crecimiento desde lo local, desde abajo, fomentando el comercio justo, la agricultura local. Ahora a ver cómo nos va, ¿no?, con eso de los aranceles, las manzanas, las uvas, ¿no?, el cerdo y todas estas cuestiones. Pues a lo mejor no hay mal que por bien no venga, a lo mejor nos va a servir para repotenciar nuestra forma, ¿no?, de aprovechar y producir los productos agrícolas y de que nosotros mismos pues consumamos nuestros productos locales, que en muchísimas ocasiones son de mejor calidad que lo que importamos. Un esfuerzo articulado en materia de plaguicidas se lleva a cabo en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo por los jornaleros agrícolas, que tienen que ver con el control de riesgos inherentes al medio ambiente en el trabajo de la agricultura. Es muy impresionante ver cómo muchos de nuestros trabajadores agrícolas pues ni siquiera saben leer y escribir,
mientras nosotros aquí en las ciudades estamos optando por crear normas oficiales mexicanas de etiquetado donde les expliquemos los riesgos, donde les expliquemos cómo proceder, qué equipo usar. Y yo me pregunto, ¿cuándo hemos visto a los trabajadores agrícolas con mascarillas? ¿Cuándo los hemos visto con mandiles, cuando están aplicando los plaguicidas o con las botas? ¿No? ¿Qué nos está pasando ahí? Pues que simplemente el empleador no les da el equipo y si tú no quieres hacerlo así, hay miles de personas que sí quieren hacerlo, ¿no? Entonces nos aprovechamos de la condición de necesidad de nuestras comunidades. Esta regulación ambiental de los plaguicidas, pues es evidentemente una regulación que no solo es ambiental, que también es de salud y tiene que ver pues con un montón de entidades, con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Salud, eso a nivel federal, y también lo tenemos que bajar a los ámbitos locales. Cuando nosotros estamos hablando de tantas instancias involucradas y tantas leyes y tantas normas y tantos tratados, es un problema, ¿no? En el ámbito gubernamental dice, crea una comisión intersecretarial si quieres que algo no funcione, ¿no? Y pues aquí, cuando tenemos el tema de los plaguicidas regado con un montón de facultades, por un montón de entidades, por muchísimas cuestiones, lo que hacemos es que difícil la operacionalización. Por ejemplo, en el marco ambiental está involucrada la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con dos leyes fundamentalmente, y sus reglamentos, que son la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Entonces, la última, pues regula los envases vacíos que contuvieron plaguicidas como un residuo peligroso. Y entonces uno dice, ¿y dónde están los envases vacíos de plaguicidas en este país? ¿Quién los acopia? ¿Se los lleva el dueño del campo o el dueño de la parcela? ¿Se los lleva el trabajador agrícola para prender el fogón, para acarrear el agua, ¿no? Se amontonan ahí en la esquina de la parcela. O sea, realmente no tenemos un manejo y una gestión adecuada de los contenedores de plaguicidas. Luego la LEGEPA pues habla de preservar y restaurar el mejoramiento del ambiente, como ya decían los colegas, ¿no? Prevenir y controlar la contaminación tanto del aire como del agua y del suelo. Y nosotros tenemos hoy grandes problemas en los mares que están ocasionados por los plaguicidas, grandes problemas en los ríos y en las lagunas que están ocasionados por los plaguicidas. Entonces, a veces tenemos esta mala percepción de que el plaguicida está afectando el lugar donde se aplica o el producto al que se aplica. Pero obviamente, como ustedes perfectamente saben, pues esto percola, se transmite, circula, llega al riachuelo, al río, al mar. Y entonces, todo eso lo estamos ingiriendo. Si yo soy vegano, ¿no? Yo puras verduritas, pues también. No, pues yo nada más productos del mar, pues también, ¿no? Yo nada de hormonas, o sea, elijamos lo que elijamos. Realmente creo que ahora no tenemos una capacidad de elección que nos asegure que los alimentos que estamos consumiendo pues son inocuos, ¿no? El tema de la Ley General de Salud, que está asociado con la prevención de la salud, pues les decía, ese reporte que les mostré al principio de cuántas personas se intoxican y mueren al año, es un subreporte, porque no tenemos un registro fehaciente en este país de cuántas personas realmente son afectadas en su salud por los plaguicidas. Además, tenemos la elaboración de una serie de normas oficiales mexicanas que en muchas comunidades agrícolas ni siquiera se conocen, por lo tanto, pues no se aplican. Y la Ley Federal de Sanidad Animal, que está orientada pues, a la de animal y la de vegetal, cada una en su respectiva competencia, pues a procurar esta sanidad de los productos bien animales o vegetales, pues también tiene un tema enfocado más a la certificación para la cuestión de la comercialización de los productos, ¿no? Pero estrictamente hablando, ¿quién integra todo ese análisis? ¿Quién integra toda esa, digamos, ese seguimiento o esa verificación de todas estas entidades? Pues no hay un ente integrador, cada uno en su segmento. Entonces esto pues realmente dificulta, ¿no? Aunado a ello, les decía, pues tenemos los reglamentos de estas legislaciones que en sí mismos pues vienen a detallar el contenido de las leyes, pero si no conocemos las leyes, mucho menos los reglamentos, ¿no? Ahora, las normas oficiales mexicanas sobre riesgos para la salud
No sé si sepan, pero las normas oficiales mexicanas pues tienen el mismo valor, digamos, de aplicación que una ley, se aplican en todo el país, independientemente pues de la entidad federativa o municipio en el que nos encontremos. Tenemos diversas normas oficiales mexicanas, aquí les muestro por ejemplo un par, que se refiere fundamentalmente a los productos de la pesca, como les comentaba, y está estableciendo un límite máximo de concentración permitida de muchas sustancias, entre ellas los plaguicidas, en estos productos, ¿no? En los productos derivados de la pesca. Entonces, si está poniendo un límite máximo permitido, pues es obvio que está asumiendo que hay plaguicidas, ¿no? Ahora, ¿cómo se determina el límite máximo permitido en una norma oficial mexicana? Y yo les preguntaría aquí, bueno, estrictamente hablando, si las normas oficiales mexicanas, en este caso que están protegiendo la salud, tendrían que ser los mismos límites máximos permisibles de sustancias, pues en una norma en México, que en una norma en Suiza, que en una norma en Japón, que en una norma técnica en Estados Unidos, ¿no? Y cuando uno revisa, hace un comparativo de los contenidos permitidos en las normas, resulta que México siempre, pues ese límite máximo permitivo siempre en México es más máximo. Entonces, ¿por qué somos más máximos? Tenemos como especie humana más capacidad de resistencia, somos más fuertes, más tolerantes, tenemos más capacidad de degradar los contaminantes. ¿Qué rayos somos una especie de diferente, más potente o qué? ¿Por qué nos damos más chance de...? Pues todos son intereses, ¿no? Todos son intereses para el comercio otra vez. Entonces, en la medida en la que nosotros pusiéramos realmente niveles estrictos y se verificaran, pues aquel que involucra el uso de los plaguicidas tendría un uso diferente respecto a estos productos. Pero pues todo esto que comentamos es para que ahora que ustedes sean asesores en las nuevas gubernaturas, en la Cámara de Diputados, en el Senado, pues lo tengan en mente. Tenemos que ver las cosas de una manera mucho más sinérgica y como una acción que empieza su aplicación, digamos, originariamente en el campo o en una parcela, pues igual llega con la comunidad del mar o de la laguna y luego pues a nuestros platos, ¿no? A nuestra mesa. Esta norma oficial mexicana, hubo mucho tiempo que discutimos que no había un etiquetado, como lo sigue habiendo prácticamente en México inexistente respecto de casi muchas cosas que consumimos, no sabemos ni de dónde vienen, ni cómo se produjeron, ni qué les pusieron, ¿no? Pues se habló mucho sobre trabajar sobre el etiquetado de los envases y embalajes de productos que pues, son de uso agrícola y obviamente que tienen algunas especificaciones tóxicas para la salud de los ecosistemas. Y yo no sé si alcanzan a ver allí de su lado derecho, pero pues esas son algunas de las imágenes que están incorporadas en la norma. Cuando hicimos un estudio de percepción con comunidades agrícolas, por ejemplo, la imagen que tienen los dos guantes así, para ellos es un saludo, ¿no? Entonces es muy fuerte porque si piensas que la gente no sabe leer ni escribir y se va a guiar por las imágenes, pues es muy grave que tú estés diciéndole eso, ¿no? Y lo más grave de todo es que para ellos la imagen que nosotros usamos como muerte o algo, para ellos es algo simbólico y para muchos sagrado. No significa la advertencia de peligro que vemos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestras etiquetas no son culturalmente adecuadas, que estamos viéndonos como homogéneos en este país cuando no somos homogéneos ni en nuestras creencias, ni en nuestra educación, ni en nuestra cultura. Entonces, pues son temas que tenemos que ir trabajando para tener claridad de cómo orientar realmente la reducción de riesgos asociados a la exposición por el uso de estas sustancias. Y luego pues vamos, ¿cómo vinculamos todo este rollo que les he dicho con la seguridad alimentaria? ¿Alguien se acuerda qué es la seguridad alimentaria? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Sí, dime. Acá te oímos. Sí. Ya te eché el ojo. Seguridad alimentaria es justo tener redundante, pero pues de tener el alimento siempre, ¿no? Ajá. Disponible para el pueblo de México. Ok. En este caso, sin importar de dónde venga. Claro, sin importar de dónde venga.
Pues sí, obviamente esta seguridad alimentaria de la que estamos hablando es pues la posibilidad de que todas las personas en este país tengan garantizado el acceso físico y económico, así como en cantidad y calidad, ¿no? La inocuidad es aquí donde entra a jugar un rol importante para satisfacer sus necesidades alimentarias y llevar una vida activa y sana, ¿no? A partir de esta seguridad alimentaria, pues estamos reconociendo la importancia de esta calidad e inocuidad de la que les hablaba de los productos, enfatizar el componente obviamente nutricional y no cuestionar el uso de alimentos importados, ¿no? Es lo que decía el colega, independientemente de dónde vengan, ¿no? Para cubrir esta seguridad alimentaria. Pero yo quisiera que nos quedáramos con el tema de la calidad y la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es lo que quiero que miremos a partir de esta aproximación de los derechos humanos? Que también para los colegas que me precedieron, pues ahora que repiensen cómo van a armar sus talleres, cómo le van a llegar a las nuevas autoridades, pues al final del día hoy, así como se puso en boga el desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Hoy prácticamente el sustento de muchas de nuestras acciones es a partir de los derechos humanos, que están reconocidos en el artículo 1 de la Constitución, y el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano, el derecho al agua es un derecho humano, el derecho a la salud es un derecho humano. Entonces, todo eso está implicado en la recuperación de ese espacio y muchos más derechos humanos, el derecho a la ciudad, el derecho a la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos vendible o interesante nuestros proyectos? Pues haciéndoles ver que estamos trastocando muchísimos derechos humanos y que al recuperar un espacio, pues recuperamos o garantizamos muchos derechos que son obligación del Estado garantizar. Algo interesante de los derechos humanos es pues sus características de interdependencia, ¿no? Cuando nosotros imaginamos los derechos, hagan de cuenta que colocamos paraditas las fichas de dominó y pues por donde nos gusta empezar y tiramos una, pues les empezamos a pegar a todos los derechos. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la salud, pues está implicado la calidad del ambiente, y si hablamos de la calidad del ambiente está la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo, y si hablamos de la calidad del aire, pues también está implicado el derecho a la educación. Pero entonces yo diría, ¿y qué tiene que ver aquí el derecho a la educación? A ver ustedes que ya están ejerciendo su derecho a la educación. ¿Qué tiene que ver el derecho al medio ambiente sano con el derecho a la educación? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, puede ser que sea una educación que no esté influida por las empresas como no sé, Monsanto, algo así, sino que sea como una educación sobre el ambiente más neutral, ¿no? Ok, pero eso ya cuando ustedes están aquí en las aulas. Pero antes de llegar a las aulas, ¿qué necesitan para poder llegar al aula? Salud. ¿Y qué necesitan para tener salud? Un medio ambiente sano. Y así podemos relacionarlo con el derecho al trabajo. Porque si la calidad del agua está mala y yo la ingiero y me da diarrea o cólera o lo que sea, ¿no? Pues no voy a ir a trabajar. Y así hay muchísimos derechos que no relacionamos de manera directa, pero que son interdependientes y que están conectados con la calidad. O sea, la base fundamental es la calidad del medio ambiente. Por eso cuando escucho hablar, ay, esos ecologistas, ay, esos de ambientalistas, ay, esos del cierra la llave y cuida las ballenas, ¿no? Y todas estas cuestiones. En realidad, esas personas que están arriesgando la vida por proteger los entornos ambientales, los ecosistemas, están haciendo la lucha por la supervivencia de todos nosotros, no solo por ellos, ¿no? Y es algo que a lo mejor no hemos logrado visualizar. Bueno, les decía que en este marco del desarrollo sostenible o sustentable que está impulsado desde los años 80, es importante ver que no hay desarrollo si no hay salud, y no hay salud si los alimentos no tienen una inocuidad que nos permita aprovecharlos. Bajo esta lógica, hay un informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, como hay un informe sobre el Relator Especial del Derecho a la Vivienda, que habla de las condiciones del entorno, que a lo mejor, ustedes son biólogos, ¿verdad? No se tienen por qué meter con esto, pero pues si le hablaron al arquitecto, pues igual le pueden hablar a un abogado para que, oye, aquí qué onda, ¿no? Con estos derechos, para ir generando sinergias y fortalecer su propuesta. El informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
nos dice que las empresas, un poco lo que decía Ana, tienen la responsabilidad de asegurar que los productos químicos que producen y venden no supongan una amenaza para los derechos humanos. Y esto que se oye como los derechos humanos tan abstracto, pues es eso, es calidad del aire, calidad del agua, calidad de los alimentos, calidad del entorno, ¿no? Se requiere, obviamente, voluntad política para reevaluar y hacer frente a los intereses particulares, los incentivos relacionados con el poder que mantienen en estos momentos pues, la agricultura industrial, ¿no? Y también el relator nos dice que debe privilegiarse la salud de las personas y la calidad del medio ambiente ante los intereses económicos. Un poco para que entiendan cuál es el rol de los informes de los relatores, es que los relatores lo que vienen a hacer es como una reinterpretación del tratado. Este derecho a la alimentación deriva del convenio de 1966. Obviamente en 1966 no teníamos los problemas que tenemos hoy y no hablábamos del derecho a la alimentación como lo vemos hoy con esta complejidad de tóxicos y químicos. Entonces, lo que hacen los relatores, digamos que es como, no se modifica el protocolo, como nosotros modificamos cada rato nuestra Constitución, sino lo que se hace es que el relator traduce o actualiza ese instrumento internacional a la realidad actual del planeta y a las necesidades que tenemos que llevar a cabo para poder, digamos, cumplir con la garantía de los derechos. También se muestra entonces como una alternativa la agroecología. Si consideramos realmente que el medio ambiente es premisa para la especie humana y para todas las demás especies, y la dignidad humana es el eje fundamental de los derechos humanos, pues entonces tendríamos que estar empujando hacia allá como una alternativa realmente necesaria. Acuérdense que cuando nos vendieron la idea de los transgénicos, pues digamos que los principales postulados eran que iban a acabar con la pobreza y el hambre en el mundo. ¿Cuántos años tenemos con transgénicos y cuánto se ha reducido el hambre en el mundo? Entonces, no ha sido por ahí. Si no ha sido por ahí, pues tendremos que explorar otras rutas u otras vías. En este contexto, les digo, en el enfoque estratégico del SAICOM, que ya les había referido, para el 2020 se está pensando alcanzar la gestión racional de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. Esto es porque estamos enfocados nada más en la producción, pero nos está faltando el tema del uso y el tema de la planeación y la gestión de los envases que contuvieron estos productos químicos. En México lo que tenemos que hacer, o digamos que el marco de actuación que nos permite transversalizar estos derechos humanos, pues es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las que ya les hablaba, los tratados internacionales que les mostré en esa diapositiva de Marañas, ¿no? La jurisprudencia, que es la forma en la que los tribunales se expresan y analizan y resuelven respecto de cuestiones que no son muy claras en las leyes y que se llevan a la resolución de los tribunales, y los principios generales del derecho. Cuando nosotros hablamos de principios, pues vienen a ser como estos instrumentos de soft law que también nos ayudan a orientar la ruta o el camino de por dónde tenemos que ir. En este sentido, les decía, este informe de la relatora especial es importante retomarlo, porque nos habla de esta necesidad de las empresas de responsabilizarse. Hoy tenemos todo un tema de empresas y derechos humanos. Igualmente, entre los principios rectores de estas empresas y derechos humanos, los estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos cometidos en su territorio. Al final del día, que una empresa esté aquí contaminando, que una industria esté contaminando, pues sí, en principio es responsabilidad de la empresa, pero también el estado es responsable al momento de permitir que lleve a cabo esas acciones, ¿no? Entonces, digamos que el estado se vuelve cómplice, y al volverse cómplice se vuelve responsable. Es importante ver cómo los principios de derecho ambiental, yo veo aquí algunas caras conocidas de hace un año, y el año pasado estábamos hablando del principio precautorio y del principio preventivo. Hoy, afortunadamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal regional más alto que nuestra Suprema Corte de Justicia, ha resuelto que los principios de derecho ambiental, si bien son orientadores, adquieren una calidad y una cualidad muy relevante porque nos permiten la conservación, la gestión, la prevención, el desarrollo sostenible y la protección de las generaciones futuras. Cuando nosotros hablamos de las generaciones futuras, es un concepto que tiene un valor ético y filosófico muy fuerte.
Si ustedes se van a una discusión sobre el aborto, que si a la cual semana tiene vida, que si a la cual semana ya es persona, que si a la cual semana no son solo células, son embriones, y toda esa discusión, uno está advirtiendo que se está discutiendo sobre el derecho a la vida de células que ya fueron, digamos, procreadas, ¿no? Aquí ni siquiera han sido procreadas. Estamos hablando de generaciones futuras. Y nadie se está rasgando las vestiduras para ver si tienen o no derechos. Todo mundo estamos asumiendo que tienen derechos. Entonces, nada más quiero que vean la carga moral, ¿no?, para los que pues todavía vienen detrás de nosotros. Les decía, esta Corte Interamericana, en esta opinión consultiva, resuelve que la protección adecuada del medio ambiente es esencial para el bienestar humano y para el goce de múltiples derechos, como les decía hace un ratito, en particular los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y obviamente pues al medio ambiente sano. El principio de prevención aplicado desde el punto de vista de sustancias peligrosas, plaguicidas, por ejemplo, nos dice que, como ya les había comentado, el presupuesto es la evidencia científica sobre los impactos producidos por determinadas actividades y a través de este principio se busca evitar o disminuir esos riesgos que son ciertos. O sea, hay certeza. Y es aplicable a actividades que se llevan a cabo en los territorios nacionales que puedan causar daños significativos. ¿Por qué dice que puedan causar? Porque si aplicamos el principio precautorio, estaremos evitando la causación de ese daño, ¿no? La materialización de ese daño. Aquí lo interesante es que se refiere a daños significativos y eso podría ser algo muy subjetivo. ¿Cómo definimos significativo? Entonces, para evitar malas o cortas interpretaciones, la misma Corte refiere que este daño significativo es aquel que se puede causar al medio ambiente que puede conllevar una violación a los derechos humanos. Y si se fijan, pues es tan amplio que caben muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué puede causar daños al medio ambiente hablando de plaguicidas? Pues desde su uso, la propia síntesis del mismo, el uso, la comercialización, la aplicación, el manejo de los envases, ¿no? Entonces, digamos que el ciclo es complejo. Las medidas en torno al deber de prevención, la Corte las dividió en tres: un deber de regular. Entonces nosotros, no sé si ustedes sepan, pero tenemos la ley para la gestión de residuos. Y si entonces, ¿de dónde derivan los residuos? Cuando hablamos de residuos peligrosos, ¿qué tuvo que haber antes para que haya un residuo peligroso? Un material peligroso. ¿Y no les parece raro que tenemos una ley de residuos y no tenemos una ley de sustancias o de materiales? Entonces, pues por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Tendríamos que tener una ley sobre materiales y sustancias peligrosas para empezar a gestionar todo esto. Entonces, la Corte habla de la regulación, de identificar y regular actividades riesgosas, como es el uso de plaguicidas. Luego nos habla de esta obligación del Estado de supervisar y de fiscalizar, es decir, vigilar qué autoriza, a quién autoriza y cómo lleva a cabo esas actividades, ¿no? Y finalmente requerir y evaluar estudios de impacto ambiental, que creo que es lo que mejor le sale hasta ahorita al Estado mexicano, ¿no? La evaluación de las mías, con miras pues a evitar estos daños. Mientras que hay otro principio que se denomina quien contamina paga o contaminador pagador, que en realidad se ha leído mal, porque pues como que si yo escucho si contamino pago, pues digo en cuánto me sale contaminar, ¿no? Cuánto tengo que pagar o a qué ventanilla voy y pago. O si escucho pues contaminador pagador, pues puedo hacer mi análisis costo-beneficio, de qué tamaño es la multa, de qué tamaño es mi beneficio económico, me voy por la multa, ¿no? Y así no, esa no es la esencia del principio. El principio contaminador-pagador implica la internalización de los costos ambientales en la producción, pero pues hasta ahora no hemos tenido la capacidad de leerlo correctamente. Y lo que dijo la Corte es que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, es decir, a evitar que se dañe, a minimizar y, en caso de que se dañe, a reparar los daños.
Hace ratito hablaban de la imposibilidad de volver el ecosistema, ¿no?, al estado que estaba anteriormente. Pues muchas veces son imposibilidades materiales, muchas veces son imposibilidades fácticas, ya ni siquiera está el espacio, ¿no? Y muchas veces son imposibilidades económicas, porque la reparación del daño ambiental no es en Chile, me está gorda. O sea, es muy costoso el saneamiento, ¿no?, el tratamiento, la reubicación, y a veces no estamos dispuestos a pagar eso. Entonces, un poco hacia donde se está tratando de avanzar en el tema de empresas y derechos humanos es de, ok, libertad de empresa, libertad económica, pero asume, ¿no? Asume tus riesgos, asume tus resultados. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos están dejando un pasivo ambiental muy grande a toda la sociedad, que implica de todo, salud, trabajo y pues un montón de afectaciones. Como les decía, la sesión de hace un año, el principio precautorio tiene como presupuesto la incertidumbre científica, pero está ligada con la característica de posibilidad de daño grave e irreversible, ¿no? Entonces, pues, si tenemos esa posibilidad o esa hipótesis, pues tenemos que proceder en el marco de la precautoriedad o de la precaución, como lo hacen muchos países. A nivel internacional, este principio precautorio orienta la vocación de los sistemas de gestión de las sustancias químicas industriales, propone la toma de decisiones para evitar las amenazas al ambiente y también a la salud, y existen lugares o países como el sistema europeo, el sistema canadiense, que centran sus decisiones de política pública a partir del principio precautorio. Es decir, hay incertidumbre sobre los daños, no se autoriza. Hay una inversión, como les contaba la vez pasada, de la carga de la prueba. Tú demuéstrame que tu sustancia no causa daños para luego yo ver si te autorizo. No al revés, como dices que no sabes, pues entonces te autorizo, ¿no? Porque pues nos empezamos a generar muchos problemas. A su vez, en el sistema interamericano, que igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trabaja con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estos órganos México es parte, México está obligado. Se ha asumido que es necesario regular los usos industriales de manera que brinden protección a los derechos garantizados por la Convención, es decir, a los derechos humanos, y en algunos casos el problema es la ineficaz puesta en ejecución de la reglamentación. No es que no haya, como les decía, nosotros tenemos un montón de leyes y un chorro de tratados. El tema es quién los aplica, quién los operacionaliza, quién verifica que se apliquen. Y otra vez vamos un poco al tema de base de educación. Nosotros como ciudadanos siempre es bien cómodo echarle la culpa a alguien, al gobierno, a la SEDEMA, a la PAOT, a la autoridad, al dueño de no sé dónde, ¿no? Pero todos somos corresponsables. De alguna manera todos somos corresponsables de que tengamos el país que tenemos. Entonces, pues también es una cuestión de llamamiento para que nosotros mismos vayamos despertando y nos vayamos involucrando. Las cuestiones ambientales, las cuestiones, pues ustedes lo ven en las noticias, en ocasiones implican la vida de las personas, ¿no? No son fáciles, implican alto riesgo y hay certeza científica de ello, ¿no? Pero pues también es una realidad que tenemos que tener claro como ciudadanos y generar esta educación para nuestras colectividades, nuestros entornos, a manera de generar una especie de cambio, ¿no? El principio 10 de la Declaración de Río, como ustedes lo ven, es una cuestión orientadora de derecho suave, blando, pero es un principio, otra vez van a ver digamos, la eficiencia o la eficacia de un instrumento suave, como logra permear en otra cosa, ¿no? Este principio de lo que nos habla son de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental. Nosotros difícilmente podemos participar si no tenemos información. Los compañeros generaron muchísima información para poder tener un planteamiento, un diagnóstico y una propuesta. Y seguramente todos los que les han precedido lo mismo. Entonces, nuestro presupuesto fundamental para involucrarnos es información. Información técnica, información social, información estadística, pero información. Si no tenemos información, es muy difícil que nos involucremos. Y una vez que tenemos la información, tenemos la posibilidad de articular esta información, de allegarnos de los expertos y de empezar a tratar de articular esta participación. Y a partir de ello exigir la justicia.
¿no? Exigir a la PAOT, a la SEDEMA, a irnos a la corte, ¿no? Hoy la protección de las barrancas está en muchísimos ordenamientos, incluso hay financiamiento por parte de la SEDATU, que ahí pues, estaban nada más entidades de la Ciudad de México, ¿no? Como la SEDEMA y la PAOT, pero podemos escalar valga la redundancia, un escalón arriba, y tenemos otras entidades que apoyan la recuperación de estos espacios, por ejemplo, la SEDATU, esta Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial, no me acuerdo, tiene un nombre gigante, pero la SEDATU tiene recursos para recuperar barrancas, para recuperar espacios públicos, incluso para dotarlos de equipamiento, de señalética. Lo que pasa es que a veces no lo conocemos y no se gestiona. Y muchos años esos recursos se regresan porque no se usaron, pero no se usaron por esta falta de información. Bueno, entonces, este instrumento que les digo que deviene de una declaración, ya fue recuperado en Europa, primero en el convenio de Aarhus sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia, pero obvio solo aplica para la Unión Europea, y recientemente, seguramente ustedes lo escucharon, pues fue recuperado para nuestra región americana, ¿no? Latinoamericana, para volverlo vinculante, es decir, para volverlo exigible, obligatorio, llevarlo a un tribunal. A lo mejor suena, ay no, los tribunales, ¿no? Pero desafortunadamente muchas veces hasta que judicializamos las cosas y las llevamos al pleito, pues empezamos a generar los cambios, ¿no? Creo que podemos quedarnos con los primeros dos rubros de estos derechos, que son información y participación, en el ámbito que a ustedes les corresponde, y creo que ahí también se pueden resolver muchas cosas. En el momento que logramos empoderar o darles información a la gente que está directamente involucrada con estos espacios, es que podemos generar que ellos se apropien de ellos mismos y no importan los cambios gubernamentales, no importa si es amarillo, morado, naranja, verde, rojo, o sea, es su espacio, es su derecho y va a estar bien difícil que se los quiten, ¿no? El artículo 6 de este acuerdo, que ya se firmó, ya lo firmó México, por cierto, ya ven que México todo lo que le ponen enfrente lo firma, ¿no? Dice que cada parte adoptará las medidas necesarias a través de los marcos legales y administrativos para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de las entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y a los posibles riesgos y efectos a la salud humana y al medio ambiente. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque antes todo lo que era información privada, pues era como, no, pues no podemos pedirle a la empresa que nos diga qué cochinada le echa al cultivo, ¿no? Porque es la empresa. ¿No? Pues ¿cómo de que no? Pues si luego esa empresa nos va a vender lo que está produciendo. Tenemos derecho a saber qué producto le están aplicando, ¿no? Para decidir por lo menos si me lo quiero comer así o mejor no me lo como. Y pues ya nada más les dejo como para, digamos, para la reflexión, que es muy importante elaborar un marco jurídico que realmente prohíba y elimine progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos. O sea, no tenemos por qué estar exponiendo ni a nuestros ecosistemas ni a nuestra salud a esas presiones. De hecho, hay millones, o sea, esos datos no les traigo, pero hay toneladas de alimento que se tira. Y ustedes lo pueden ver en cualquier mercadito de cualquier colonia popular, métanse a la parte de atrás de la basura y es sorprendente la cantidad de comida que está ahí tirada. O el día que se va el tianguis, vayan ya como por las 5 o las 6 para que vean la cantidad de producto que se queda en las banquetas o en las orillas de la instalación del tianguis o del sobre ruedas. Entonces, es un exceso. Véanlo ustedes en su casa, cuántos jitomates, plátanos tiran porque pues ya están feos, ya se hicieron aguados, ya se pudrieron. También es un tema de aprovechamiento y de organización de nuestro consumo. También es muy relevante imputar la responsabilidad objetiva de los productores de plaguicidas, es decir, el que está produciendo el plaguicida hasta ahorita es libre de toda responsabilidad. Yo produzco mi veneno, te lo vendo y quién sabe qué pase con él. A mí no me molestes, ¿no? Entonces no puede ser así. Si esto genera consecuencias adversas, pues tú te tienes que responsabilizar de esas consecuencias, ¿no? También hay que promover las prácticas, como les decía, agroecológicas, orientadas a la sustentabilidad y a la garantía de los derechos humanos.
E impulsar el decreto de la Ley General de Sustancias Peligrosas. Yo realmente creo que nos merecemos una ley de sustancias peligrosas como mexicanos. No es posible que estemos como pues que la Virgen nos ampare y San Diego nos proteja, o no sé, ¿no? O sea, en realidad tenemos que tener una regulación para poder hacerle exigible, porque hasta ahorita lo único que está regulado de los plaguicidas en la materia ambiental es el envase vacío o caduco. Y entonces todo lo demás, pues está entre la salud y por allá, ¿no? Permisos de economía, pero no tenemos una ley que regule ambientalmente estos problemas. Aquí les dejo unos links por si alguien quiere como profundizar un poquito. Y pues es real esta afirmación, ¿no? de Robert Greene: en la naturaleza no hay premios ni castigos, pues únicamente tenemos consecuencias, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y no sé si ustedes tengan algún comentario, pregunta o algo así. Muchas gracias. Y pues abrimos este tiempo para preguntas que tengan con respecto a esta conferencia. Muchas gracias. ¿Ahí? Muy interesante. En marzo de 2018 se hicieron un artículo de 456 bis a la Ley General de Salud, y esta visión del artículo tiene que ver mucho con mis reflexiones, porque dentro de un grupo de permacultura se está cuestionando esta visión, porque dice: al que elabore, introduzca, transporte, distribuye, comercialice, almacene, posee, deseche o en general realice actos con plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias peligrosas o sustancias tóxicas ilegales o falsificados, ya sea física o químicamente, se le impondrá pena de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2.000 unidades de medida de actualización. Entonces, dentro de este grupo está esta gente que viene haciendo este trabajo con biofertilizantes, plaguicidas, etc. Y se encuentran en este momento de cuestionarse estas leyes que tienen una doble lectura, ¿no? ¿Qué nos podría decir a nosotros o qué mensaje podría darle a ellos? Mira, en realidad lo primero es que esa disposición no tendría que estar en la Ley General de Salud, porque está llevándote a la cárcel, ¿no? O diciéndote el supuesto para que tengas una sanción penal. Eso tendría que estar en el Código Penal Federal, ¿no? Para empezar. Entonces ahí, como es un error de técnica legislativa, que uno cuando encuentra las sanciones penales en las leyes, o sea, las leyes sí tienen sanciones, pero son de carácter administrativo, ¿no? Cuando hay sanciones penales en una ley es porque algo está raro, ¿no? Pero bueno, independientemente del error de técnica legislativa, hay que ir al contenido, y por eso son muy importantes las definiciones. No es lo mismo plaguicida que bioplaguicida, ¿no? Porque estrictamente hablando ahí cabría todo el mundo, todo el que usa un plaguicida, ¿no? Entonces aquí lo que hay que ver es qué es un plaguicida, qué es un bioplaguicida, y yo creo que está de suyo, hay que revisar y trabajar en la reforma de ese mismo artículo que acaba de publicarse, ¿no? No sé por qué el tema de los plaguicidas nos cuesta tanto, no se ha logrado integrar una sinergia. Les decía, el tema de la ley de sustancias, pues la ley de sustancias prácticamente ya estaba lista y por alguna razón extraña no se ha querido llevar a la discusión para su posible publicación. Entonces creo que desde estos grupos de trabajo hay que hacer acercamientos con las diferentes autoridades para tener una real ley que, digamos, regule de manera adecuada este tipo de sustancias y que no ponga en riesgo a quienes de manera alternativa y de una manera menos agresiva están tratando de producir alimentos, ¿no? Esa es la cosa. Hay que ver que como la definición de bioplaguicida respecto de la obligación de plaguicidas y sustancias tóxicas. El problema es que
no tenemos definida la sustancia tóxica está en la ley de salud también, ¿no? Entonces, por ahí es por donde podemos ir, pero no tenemos parámetros. No hay como, digamos, un fundamento fuerte para que tú digas, esto no entra aquí, esto sí entra aquí. Todo entra en un rango de subjetividad y cuando todo es tan etéreo, tan difícil de encuadrar, pues a lo que da lugar es pues ustedes ya saben a qué, ¿no? A la corrupción, a la impunidad, al uso indebido de la norma, ¿no? Porque la norma lo que debe de hacer es darnos primero certeza jurídica. Eso, en vez de darnos certeza, nos da un montón de incertidumbre, ¿no? ¿Qué certeza tengo yo de que al rato no me van a venir aquí a querer encuadrar en esta descripción, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que tenemos que ir llevando y continuar, aunque después ya no te invitan a las sesiones, ni a las reuniones, ni a nada, porque eres como la piedrita en el zapato, pero hay que estar ahí como dando la batalla. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues es un tema muy relevante para nuestro país, por todo lo que señala, de que no se cuida el uso de los plaguicidas, pero desde la universidad y con esta visión que dices de complejidad, de todo, a nivel del Instituto de Investigaciones Jurídicas, no sé, junto con el Centro de Ciencias de la Complejidad, o esta necesidad de hacer materiales accesibles, culturalmente adaptados y todo eso, no ha habido algún proyecto así interdisciplinario para bajar todo esto pues a los afectados directamente, o sea, desde la universidad. Sí, ahora con estos fondos sectoriales y redes con ACID, de hecho, si a alguien de ustedes le interesa el tema y se quisiera sumar como desde la universidad, como estudiante, como profesor, hay una red de toxicología que está radicada, toxicología de plaguicidas, que está radicada en Nayarit, y nosotros estamos colaborando con ellos, pero imagínate que tenemos que hablar el diálogo de Zagarpa, de Senacica, de Semarnat, de salud, y a una reunión vienen 2 y a la otra reunión no vienen los otros 2 y primero averiguan quién viene, ¿no? Es una cosa ahí. Pues solo estando en la arena te das cuenta de que tus cuestionamientos de hay que hacer algo, pues sí, hay que hacerlo y lo estamos tratando de hacer, pero como decía los compañeros, ¿no? Hay muchas dinámicas inescrutables ahí detrás, pero sí es nuestra obligación estar, ¿no? Porque lo peor que podríamos hacer es ver el problema y decir, pues es muy difícil, ¿no? Y ya como cruzarnos de bracitos. Pues sí es complejo, ciencias de la complejidad, pero por eso creo que nos exige estar aún más, ¿no? Tratando de incidir en la medida de lo posible. Yo creo que entre más gente esté informada, más gente se sume a la red. Si alguien se quiere sumar, pues me mandan un correíto y yo les mando los datos de la red o la googlean en internet y mandan. De hecho, la red está muy, hay chicos detrás y ya ven que son súper cibernéticos y accesibles. Pues hay una liga súper fácil que entras y llenas como una cartita de quiero ser miembro y ahí te piden como, pues, que eres alumno, estudiante, profesor, de dónde, no sé qué. Y pues ya, te ingresas a la red y creo que fortalecer estas redes también es muy importante porque los problemas son grandes, el país es grande, el país es complejo. No mencioné 1000 cosas que tienen que ver con el rociado, por ejemplo, desde las avionetas, ¿no? Que en Sinaloa están rociando espacios donde abajo está el kinder y de pronto tenemos 40 niños intoxicados internados y ningún responsable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la avioneta regó a 1 kilómetro. Pues sí, pero el plaguicida se mueve con el viento. Entonces, por eso les decía de la responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, la responsabilidad objetiva va más allá de la evidencia directa, sino de esta relación colateral, ¿no? O del nexo causal, que no es tan directo, pero que sí se puede inferir. Si tú analizas las pruebas químicas de los niños, qué es lo que tienen en la sangre, ¿no? Qué es lo que tienen en la piel. Incluso hay estudios todavía pues más terroríficos, donde se está viendo la infertilidad de los varones debido al uso de plaguicidas en los cultivos, ¿no? O sea,
realmente el tema es complejo y pues yo creo que pues nos podría llamar a muchos de nosotros para sumarnos en este esfuerzo a fin de hacer algo para este país. Yo quería comentarte algo. Yo hice un estudio de la producción de nopal en Morelos, en el norte de Morelos, que es el principal productor de nopal actualmente, y sí pude observar directamente cómo están los muchachos aplicando los plaguicidas, cuando más se ponen un paliacate en la cara y unos guantes con los dedos libres y están inmersos en una nube de plaguicidas bastante tóxicos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y también lo que vi es que sí hubo esfuerzos, creo que de la Secretaría de Agricultura, no sé si federal o local, en alguna época les dieron unos cursos de capacitación, les dieron los uniformes y todo, y les pusieron lugares para confinar y que no dejaran los botes tirados por el suelo. O sea, sí les dieron una cierta capacitación, pero la verdad es que no hay seguimiento. No continuó. Yo creo que la gente se siente incómoda cuando estos trajes y al final no los usa. O sea, como que les falta conciencia. Y sí saben, o sea, también les digo a todos para que no coman nopales más que orgánicos, porque les ponen una cantidad de plaguicidas, inclusive prohibidos, ¿no? Pero en realidad sí es un problema de falta de supervisión, porque a los que los venden no los están multando ni revisando. De hecho, la gente no te quiere decir que plaguicidas usa porque sabe que están usando plaguicidas que prohibidos, son dañinos. Y bueno, pero ya ha llegado gente también de fuera, de ONG, que les dice, pues están envenenando, ¿no? Y entonces ya no ponen a sus hijos, sino a peones que vienen de otros lados a dejarlos. Pero hay un problema ahí como de ganancia, como que ellos sienten que su rendimiento va a bajar si no los usan. Y sí son minifundistas y son campesinos pobres, entonces tampoco es de que sean las empresas que no les dan uniformes. O sea, sí hay un cierto... hay una cierta conciencia entre ellos, pero no quieren seguir bajando su ingreso o perder ingreso, y entonces sí se necesitaría un esfuerzo muy grande de trabajo con ellos y de trabajo y de investigación, ¿no? Porque también hay estos kilómetros enteros que son sábanas desmontadas, deforestadas de puro nopal. Entonces tampoco hay barreras, tampoco hay policultivos, tampoco hay algo que impida que las plagas se pasen de un terreno al otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no se lo digo porque sí es un problema multidimensional muy complejo, porque hay que trabajar con la gente, hay que trabajar con los que venden los plaguicidas, hay que regular mejor, porque sí hay, o sea, en Estados Unidos hay reportes de no compren nopales de México porque tienen tal cosa que está prohibida, ¿no? Claro. Entonces, pues creemos que estamos comiendo cosas muy sanas, pero a nosotros comemos nopales pues una vez a la semana, ¿no? Pero la gente que vive ahí, pues sí, su futuro lo veo muy triste, ¿no? O sea, la incidencia de cánceres, enfermedades de piel, enfermedades respiratorias y de todo tipo va a ser muy alta dentro de muy pocos años, y por tener esa ganancia marginal ahorita, pues están también hipotecando el futuro, ¿no? Entonces sí está complicado, y el Estado definitivamente no tiene capacidad, ni ganas a veces, de estar pues imponiendo las sanciones necesarias. Muchas gracias. Sí, ahorita que comentabas eso, también el problema pues está en todo el país, pero a las márgenes del río Atoyac, por ejemplo, toda la producción agrícola del río Atoyac, cuando llega a los mercados como la central de abastos, la gente ya sabe que vienes del Atoyac, entonces tu producción, no sé, si vale 100, te dicen, pues te doy 30, ¿no? Entonces le pierden una cantidad brutal, pero además a ti, como consumidor, nadie te va a decir que viene del Atoyac, entonces te la van a volver a vender a 90, 120, a lo que iba a ser. Entonces es una cosa perversa y ninguno de nosotros tenemos certeza de lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Hay alguien alzó la mano por allá? Yo solamente quería hacer un comentario. Hace unos cuantos días estaba leyendo el proyecto de norma en el que se quiere conservar tres, que justamente es el de la aplicación aérea, el de comercialización y me parece que maquiladoras. Y me parece súper interesante porque una de las cosas que propone justo para regular mejor es que se va a emitir como un tipo de receta a los, bueno, se les va a obligar a los comercializadores de plantas a que sus ventas estén indicadas. Entonces eso a mí me parece muy bien dentro del marco regulatorio, y porque aparte ya va a estar mediante norma. Por supuesto que las empresas interesadas están, creo que la sí,
de pestañas, ¿no? Entonces ellos ya están emitiendo sus comentarios, están disponibles incluso en internet, Sí. y justamente están bueno, oponiéndose de una manera súper fuerte a esto, pero a mí me parece una muy buena propuesta. También creo que estamos satanizando mucho a los plaguicidas, porque sí que son necesarios, pero hay que, bueno, yo creo que es mejor que le apuntemos hacia la prevención de uso antes de que se utilicen sustancias químicas, que sea la última opción, y justo esta figura de que haga la recomendación en tiempo y en forma y a plaga específica me parece muy buena, porque de hecho la evolución de las plagas está siendo muy análogo a lo que está ocurriendo con los antibióticos. Y no, bueno, yo no he consultado qué porcentaje de, bueno, cómo va lo de las bacterias, la resistencia a las bacterias, pero al menos creo que sí ha tenido un poco de impacto. Entonces, creo que este tipo de regulación de los plaguicidas, a pesar de que ya está siendo muy recaudada, ya se está haciendo algo, y eso a mí también me da mucho gusto. Sí, en realidad es como un poco lo que les decía. También es muy bueno avanzar, claro, en el tema regulatorio, pero no solo necesitamos leyes, necesitamos primero información, necesitamos, como me dice la profesora, educación, sensibilización, para que realmente pues, nos involucremos con la norma. De lo contrario, la norma es una cosa que está ahí en blanco y negro, y que si puedo la aplico y si no, no, y si la puedo escapar también la evado, ¿no? Entonces, sí es importante. Y el tema de los plaguicidas, si son importantes o no, pues creo que si se fijaron durante la sesión, todo el tiempo les hice énfasis en los plaguicidas altamente tóxicos o tóxicos, porque es una realidad que por mucho tiempo vamos a tener plaguicidas, ¿no? La cosa es que por lo menos los que son altamente tóxicos, ¿no? Que ya hay suficiente evidencia científica de la gravedad de daños que se producen, esos plaguicidas no los estemos ya utilizando. De hecho, están prohibidos en muchos países, y ya saben que todo lo que está prohibido en un país pues se vuelve bien interesante para otro, y pues México siempre es de esos que están muy interesantes para lo que está prohibido en otros lugares, ¿no? Yo quería hacerte otra pregunta, aclaración. Te faltó mencionar un poco el impacto también de los plaguicidas sobre otros organismos no objetivos, ¿no? Ah, claro. Sí, los no blanco. Es que el tema de los plaguicidas, pues les digo, podemos hablar N cantidad de horas de los plaguicidas y sus efectos en todos los, digamos, todos los efectos para aquellos, tanto biodiversidad, fundamentalmente, ¿no? Que son especies no blanco, pero que salen o resultan gravemente afectadas. Sí, de hecho, ahorita otro equipo va a hablar sobre el impacto de los plaguicidas sobre las abejas. Entonces, otro gran tema. Encontraron, que a ver si no lo estoy entendiendo ya, es que, por ejemplo, Zagarpa no menciona entre las causas de disminución de las poblaciones de abejas, no menciona los plaguicidas. Qué raro, ¿no? Con tanta evidencia que hay al respecto. Y no solo, y otra vez ahí, pues no solo es la abeja, ¿no? No solo es la población, no solo son las poblaciones de abejas, sino todas las funciones, ¿no? Que las abejas en el ecosistema representan, que al final también se vuelven en un factor económico. La gente que vive de la producción de la miel, que aprovecha el polen y una serie de productos de la apicultura. O sea, los temas son muy, muy interesantes, y pues sí darían obviamente para abordarlos desde diversas perspectivas. Muchas gracias, sí. Y el certificado que expide Zagarpa diciendo que están libres de pesticidas, dice que las pruebas nada más están libres del DDT, que se prohibió en los 80. No, pero seguimos aplicando DDT, ¿eh? Sí. Tristemente. Gracias. Sí. Solo quería añadir rápidamente, porque también ando un poco sobre la situación en Europa, y ahora que hablamos sobre las abejas. Es interesante porque justo creo que hace medio año había sido una discusión muy grande sobre el glifosato. Sé que en distintos países latinoamericanos el glifosato se ve muy, muy crítico, y bueno, en Europa obviamente también, pero ahora lo continuaron a permitir por varios años más, y es muy obvio que ahí tuvieron la diferencia con empresas grandes, ¿no? Claro, hay un cabildeo siempre, ¿no? Claro, y la gente lo sabe, pero ahí también hay muchos problemas con
el gobierno nuestro. Sí, y con Europa y las abejas, pues también tuvimos el caso de la miel, ¿no? En Campeche y en Yucatán, ¿no? Entonces, pues tenemos varios temas que podemos ver desde el punto de vista comercial, de salud, de biodiversidad, de ecosistémica. La cosa es cómo nos empezamos a enrolar para insertarnos en estos espacios de discusión y de aporte, ¿no? ¿Eso es para mí? ¿5 minutos? Ok. Bien, bueno, agradecer muchísimo a la doctora Marisol Inglés. Yo me quedo con lo de, pues si usamos tóxicos para la producción, el producto es tóxico, o sea, no hay de otro. Y hay más pero un detalle, recuerden que vaya a comprar Monsanto y ayer anunció que desaparece la marca Monsanto. Entonces, no los productos que producen, pero sí la marca, entonces para que no se olviden. Ahora chequen Valle. Exacto, chequen Valle. Gracias. Gracias por su prestancia.